Hola, buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, agradecer a quienes me extendieron la invitación para escribir, para participar en esta obra colectiva. Damián me dijo, ¿querés escribir sobre el derecho a la identidad? Y dije, bueno, sí, claro, ¿no? Viniendo además de Damián, para mí era obvio que iba a aceptar su propuesta. A todo esto yo no tenía idea que en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires había un artículo específicamente dedicado al derecho a la identidad. Lo leo, así entendemos de qué es de lo que voy a hablar en los próximos minutos. Dice el artículo 12, el derecho a la identidad de las personas asegura su identificación en forma inmediata a su nacimiento con los métodos científicos y administrativos más eficientes y seguros. En ningún caso la documentación de la madre es obstáculo para que se identifique al recién nacido. Debe facilitarse la búsqueda e identificación de aquellos a quienes les hubiera sido suprimida o alterada su identidad. Asegura el funcionamiento de organismos estatales que realicen pruebas inmunogenéticas para determinar la afiliación y de los encargados de resguardar dicha información. ¿Sí? Claro, leo esto y digo, bueno, ¿sobre qué puedo escribir, ¿no? Con relación a esto? Más que yo venía en los últimos años trabajando sobre el derecho a la identidad de género. Y este artículo pareciera, en principio, que no se refiere al derecho a la identidad de género. Entonces estuve durante unos días dándole vueltas a ver cómo estructuraba, ¿no? El qué decir en base a esto. Y un día me pareció más que obvia la vinculación, el entrelazamiento que hay entre el tema específico al que se refiere este artículo y el tema del derecho a la identidad de género sobre el que venía trabajando. Entonces, lo primero que hice, por supuesto, fue situar el momento, esto es un ejercicio que hice para mí, ¿no? Situar en qué momento es que se sanciona la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que esto fue en 1996, para poder entender por qué es que entra este artículo, ¿no? En la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Necesitaba comprender eso. Entonces, eso me llevó, todo este recorrido me llevó a decir, bueno, ¿qué pasaba en 1996 en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires y en Argentina? Y lo que pasaba era que 2 años antes, Rolón y Perdía, que habían sido unos marinos que tuvieron una participación nefasta durante la dictadura, habían admitido haber cometido torturas ante el Senado. Un año después, Silingo hizo lo mismo frente al periodista Horacio Berbisky, y luego en un programa de televisión con difusión masiva. Todo esto sucedía en 1994, en 1995. En 1996 es cuando es la Convención Constituyente. Estas declaraciones de estos marinos reconociendo los vuelos de la muerte, las torturas, de algunas formas significaron una suerte de espabilamiento, ¿no? El reclamo por verdad y justicia en la sociedad argentina, y esto llevó a un montón de otras iniciativas que fueron tomando fuerza a partir de ese momento. Entre ellas la activación o abrir directamente juicios vinculados a la apropiación de niños durante la dictadura, ¿no? De bebés durante la dictadura, o de la apropiación de bienes, que estos dos temas habían sido, no habían sido incluidos en la ley de obediencia debida, entonces se podían hacer procesos penales en base a estas dos cuestiones. Entonces, en ese contexto es en el que entra este artículo, ¿no? A la Convención Constituyente, en un momento donde este tema estaba muy presente. Cuando leo la discusión de en la convención, el tema, en los distintos convencionales, uno ve, en los distintos constituyentes, uno ve que este es tema recurrente, el pasado argentino, la importancia de que esto quede de forma expresa en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y a su vez había una vinculación de ese pasado de secuestros de bebés, principalmente de privación de la identidad, ¿no? Personal, histórica, biológica, personal de los bebés, que estuviera acá en el artículo, ¿no? Esta es la razón, este es
el contexto en el que se da este artículo, ¿no? Esto llevaba también a temas de tráficos de niños. Es el otro tema que la Convención Constituyente se menciona, ¿sí? Pero por supuesto no se menciona nada sobre el derecho a la identidad de género. En esta misma década, la década del 90, es cuando se empiezan a organizar el movimiento de las personas transgéneros en términos de activismo, ¿no? De reclamo por el reconocimiento de sus derechos. Es justamente en la década del 90 donde van a empezar a conformarse, a conformarse en términos de organizaciones colectivas y a empezar a articular sus demandas, ¿no? En términos mucho más presentes, más visibles, ¿sí? Con una visibilidad política muy importante. Tengan en cuenta la década del 90, es la década que el HIV-Sida está muy, muy fuerte en la sociedad, los reclamos de las personas homosexuales ya estaban teniendo una visibilidad notoria, que de hecho en el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se va a reconocer a la orientación sexual como una causa prohibida de discriminación. Y en este escenario que aparecen se suman las personas transgénero con sus reclamos, ¿sí? Entonces, estos son dos cosas que están ocurriendo al mismo tiempo en los 90, cuando se está discutiendo la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Toda la discusión de la desaparición y el secuestro de los bebés y el derecho a la identidad de género, por lo menos los derechos vinculados a reclamos de las personas LGBT. Recuerden también que la década del 90 es cuando está la discusión por el Código de Convivencia Urbano y el tema de la prostitución y la cuestión de vestirse con ropas del género opuesto eran sancionados por el Código de Convivencia. Esto generó grandes discusiones, muy fuertes, ¿sí? Quienes tenemos recuerdo de la década del 90, ya sea que estábamos terminando la facultad o estamos empezando a enseñar, eran temas que se discutían, ¿sí? en la facultad. Y entonces me pareció muy interesante, ¿no? Hacer la vinculación de estos dos temas, sobre todo traerlo acá a este artículo, porque por más que no hay una referencia expresa al derecho a la identidad de género, hoy yo me atrevería a decir que hay que leerlo incluyendo el derecho a la identidad de género, porque la lucha por el reconocimiento del derecho a la identidad de género se ha montado, o sea, la plataforma de esa lucha ha sido la lucha por los derechos humanos, sin dudas. O sea, las personas transgénero, las organizaciones que trabajan temas de transgénero se han apropiado, ¿sí? de todo el discurso de los derechos humanos y han podido resignificarlos en relación a sus propios reclamos, ¿sí? Entonces, a mí me interesa hacer este ejercicio de incluir el derecho a la identidad de género en este artículo. En el año 2012, como seguramente todos ustedes saben, se sancionó la ley sobre el derecho a la identidad de género, y con esto ya voy terminando, que se reconoce este derecho a la identidad, que ya había, el derecho a la identidad como derecho ya se había ido conformando como derecho, ¿no? En los años previos al 2012, y en el 2012 se reconoce el derecho a la identidad de género, ¿sí? Y lo interesante es que en el año 2015, cuando se reforma el Código Civil, se introduce un artículo, es el artículo 69 del Código Civil, que exceptúa dos casos en los cuales no va a hacer falta esgrimir justos motivos para cambiar el nombre. Uno de esos casos es en cuestiones de identidad de género y el otro caso es en el caso de que la persona haya sido apropiada durante la dictadura. Y ahí entonces tenemos un artículo, el artículo 69 del Código Civil, que de nuevo vincula estos dos temas de una forma bien expresa y patente en el Código Civil. Entonces, el pequeño aporte que buscaba hacer en este trabajo colectivo era hacer este ejercicio de una relectura de este artículo de la Constitución en donde extendamos aún más el entendimiento de ese derecho a la identidad como abarcadora no solo del derecho a la identidad personal, biológica, histórica, sino también al derecho a la identidad de género. Gracias.